Hola a todas las maestras y los maestros. Soy Andrés Sánchez de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, también conocida como Mejoredu. Les doy la bienvenida a esta mesa pública de diálogo con maestras y maestros sobre la evaluación diagnóstica para las alumnas y los alumnos de educación básica. Quiero dar un saludo especial a las maestras y maestros que nos apoyaron en los diferentes comités para desarrollar los instrumentos de evaluación de los que vamos a hablar, así como en las entrevistas cognitivas y en el micropiloteo de los reactivos abiertos que también hicimos con su apoyo. Bienvenidos todos. El día de hoy nos acompañan la doctora Etelvina Sandoval, comisionada de la Junta Directiva de Mejoredu, la maestra Ana Lucía Zamudio González, maestra de aula de medios de educación indígena en San José de los Cerritos, Puebla, la maestra Rosaeldia Cabrera Rodríguez, maestra de primaria de una escuela pública urbana en Saltillo, Coahuila, el maestro David Valente Benítez, director de primaria en Zacazonapan, en una escuela urbana, pero que está en un ambiente rural en el Estado de México, y el maestro Francisco Montes Sánchez, que es ATP de Educación Primaria General en Santa María del Oro, Nayarit. Antes de empezar nuestra conversación, le pido a la doctora Sandoval que nos dirija unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todas las personas que se encuentran aquí, de manera muy especial a las y los docentes que nos acompañan de manera virtual en esta mesa sobre evaluación diagnóstica para las alumnas y los alumnos de educación básica, organizada por Mejoredu. Para la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, organismo al cual represento y ahora estoy en nombre de la Junta Directiva, es un placer compartir y poner en diálogo con ustedes la evaluación que se ha ido construyendo desde esta comisión con el apoyo de docentes y directivos de educación básica. La evaluación es un tema complejo en el ámbito de la educación, pues suele equipararse a medir algo, a calificar o a clasificar el rendimiento escolar o incluso aquello que no es medible, el trabajo docente. En la Mejoredu nos hemos propuesto darle un nuevo sentido a la evaluación para apoyar los proyectos y los procesos educativos que se sinteticen los adjetivos que acompañan la evaluación que por ley debemos desarrollar. Una evaluación diagnóstica, formativa e integral. Nuestro objeto de trabajo y en torno al cual desarrollamos nuestra labor es la mejora continua de la educación y la evaluación debe verse en este contexto. Por ello, a partir de la reforma constitucional de 2019, Mejoredu ha tenido entre sus tareas construir y poner en práctica una nueva perspectiva de la evaluación que llamamos nueva generación de evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales. De tal manera que estas evaluaciones no solo permitan formular juicios fundamentados en evidencia, sino también contar con una retroalimentación que promueva una acción de mejora en la educación. Hemos ido avanzando en ello, en lo que respecta a la evaluación del aprendizaje, sobre todo durante el ciclo escolar 21-22, Mejoredu puso en práctica evaluaciones diagnósticas para la mejora del aprendizaje de los estudiantes de educación básica, que fueron aplicados a estudiantes de segundo de primaria a tercero de secundaria en las áreas de lectura y matemáticas. Seguramente ustedes estuvieron cercanos a esta primera experiencia que teníamos y que de alguna manera fue un tanto cuanto compleja, puesto que se estaba reanudando después de una etapa de pandemia. El día de hoy, y con sustento en lineamientos que van a ser publicados próximamente en el Diario Oficial de la Federación, Mejoredu, en conjunción con la Secretaría de Educación Pública, pone en diálogo evaluaciones diagnósticas de los aprendizajes de las y los alumnos de educación básica para el ciclo escolar 22-23, las cuales ahora incorporan instrumentos para formación cívica y ética, además de los de lectura y matemáticas, y opciones de respuesta construida, además de un repertorio de materiales que permitirán a los docentes concretarlas en las escuelas. Uno de los grandes desafíos de las evaluaciones del aprendizaje es que sus resultados fortalezcan
los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula y así coadyuven a la mejora educativa. En el ámbito de la formación de estudiantes, creemos necesario contar con un diagnóstico personalizado que permite identificar el grado en que se apropian de los conocimientos, de las habilidades y también las actitudes con la finalidad de que los maestros tomen decisiones que contribuyan a la mejora de las prácticas cotidianas que realizan, así como influya en la formación integral de los educandos. Es decir, esto no sustituye nunca al maestro. El maestro es un actor fundamental. Esto solo es posible si además de proporcionar instrumentos de evaluación, apoyamos a las y los docentes a través de guías, sugerencias, rutas de trabajo o recursos didácticos para que puedan realizar una devolución formativa a sus estudiantes y enriquecer sus experiencias de aprendizaje de manera situada, considerando además la diversidad de contextos en que esto sucede. Es decir, pensamos en una evaluación incrustada en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que sea sistemática, pero también abierta y flexible, de modo que posibilite que los docentes realicen las adaptaciones, modificaciones y adiciones que consideren pertinentes, tomando en cuenta su propia experiencia profesional, el grupo al que atienden y los contextos en los cuales están atendiendo este grupo. Con esta evaluación, lejos de realizar comparaciones entre escuelas, alumnos, entidades federativas, en lugar de ranquear, como estábamos acostumbrados, esperamos avanzar en dos rutas. La primera y la más importante es que los docentes puedan valorar el punto de partida de sus estudiantes, de los aprendizajes de ellos al inicio del ciclo escolar, para a partir de ello desarrollar acciones pedagógicas que permitan fortalecer los aprendizajes de los educandos. Y la segunda, que con base en la participación de una muestra representativa de las escuelas de educación primaria y secundaria, la Mejoredu, la comisión, pueda generar información nacional que permita no comparar, sino valorar los avances y aspectos que tenemos que mejorar en torno a los aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de garantizar una buena educación con justicia social y al alcance de todos y todas. Desde la comisión estamos convencidos de que estas evaluaciones serán un medio para apoyar la mejora continua de la educación, de la que ustedes son partícipes. Estamos en este proceso de construir alternativas juntos, considerando a las maestros, a las maestras y a las diversas realidades educativas que enfrentan. Es en este marco que se da este diálogo sobre evaluación, en donde queremos escuchar las reflexiones y aportaciones de los maestros que enfrentan los problemas de la enseñanza y la formación de sus estudiantes desde las aulas. Sus reflexiones y aportes serán un incentivo para enriquecer esta perspectiva de evaluación que estamos construyendo y la estamos construyendo junto a los que hacen la educación día a día. Esperamos que este foro sea un aporte importante para que juntos reflexionemos sobre la evaluación que queremos, que necesitamos y que requerimos impulsar. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Sandoval. ¿Qué son estas evaluaciones diagnósticas del aprendizaje? ¿Qué características tienen? ¿Cómo aplicarlas? ¿Y de qué manera aprovechar los recursos que ponen a disposición de los docentes Mejoredu y la SEP? Son algunos de los temas que abordaré en los siguientes minutos. Antes de empezar con ello, quiero decirles que nos interesan también las preguntas y comentarios de quienes nos están viendo en vivo. Si ustedes quieren, pueden poner sus preguntas y comentarios en el chat de YouTube y nosotros trataremos de comentar y responder en el último segmento de esta mesa de análisis lo más que podamos. Bueno, a continuación voy a presentar muy brevemente sobre algunos elementos generales de estas evaluaciones. Bueno, la evaluación diagnóstica para las alumnas y los alumnos de educación básica tiene como propósito principal proporcionar a los docentes y estudiantes de primaria y secundaria información útil acerca de los puntos de partida de los aprendizajes al inicio del ciclo escolar, a fin de identificar los aprendizajes que dominan los estudiantes y aquello que requiere fortalecimiento. Como veíamos, las
áreas de conocimiento que van a ser evaluadas en este ciclo escolar que empieza son lectura y matemáticas, que ya se evaluaban desde el ciclo escolar anterior, y vamos a agregar formación cívica y ética. Además, para mí es muy importante decirles que nos estamos basando en el referente curricular para desarrollar estos instrumentos de evaluación. Estos instrumentos y su contenido se determinaron a partir de los aprendizajes esperados de los planes y programas de estudio vigentes. Específicamente, para hacer la evaluación, por ejemplo, de tercero de primaria, se tomaron en cuenta los contenidos de segundo de primaria, etc. Estas evaluaciones abarcan desde segundo de primaria hasta tercero de secundaria. Y una cosa bien interesante, los instrumentos actuales, los que se van a ofrecer en unos días a todos ustedes, son instrumentos que están conformados por reactivos cerrados, reactivos de opción múltiple, y también es la novedad, vamos a agregar reactivos de respuesta construida. Vamos a hablar un poco de qué son estos reactivos en un siguiente segmento. Estos instrumentos se aplican, como ustedes saben, al inicio del ciclo escolar 2022-23 y, bueno, en primera instancia sería más o menos del día 5 al 15 de septiembre. Por eso nos importa mucho que ustedes tengan la información de primera mano antes del momento de aplicación. La persona que es responsable de aplicar estos instrumentos es el docente de cada grupo escolar. Creemos que quien está más interesado en saber cuáles son los aprendizajes que sus alumnos ya dominan y cuáles son los que requieren reforzamiento, pues es el propio docente y por eso creemos que es la persona adecuada para aplicar estos instrumentos. Existen 4 diferentes alternativas de aplicación que fueron acordadas y coordinadas con la Secretaría de Educación Pública. La alternativa A son cuadernillos y hojas de respuesta para cada uno de los alumnos. La alternativa B es el cuadernillo se proyecta utilizando pantallas que la escuela tenga o un cañón que la escuela tenga y el alumno contesta en una hoja de respuesta. La alternativa C es un sistema digital que no requiere internet para funcionar, pero sí requiere que se coloque en computadoras de la escuela. Y la alternativa D es una aplicación en línea que sí requiere internet. La información de todas estas alternativas están en las páginas que en un rato, en el tercer bloque, voy a mostrar. Los reportes de resultados se pueden hacer tanto por estudiante como por grupo escolar y nos interesa especialmente que el docente pueda hacer un análisis de su grupo y en la segunda parte les platicaré un poco qué es lo que nosotros sugerimos que haga el docente con esta información. Para las alternativas A y B, la devolución se hacen directamente por el profesor, la devolución de la información, porque el profesor consulta las guías que sirven para calificar y para analizar los resultados, y a partir de ellas es que arma su documento de resultados. Las alternativas C y D de aplicación, los dos que implican una computadora, tienen una emisión de resultados automática en cuanto termina la experiencia de evaluación. Ahora bien, respecto a la retroalimentación, ustedes saben que para que la evaluación sea formativa, hace falta que haya una retroalimentación. Es decir, que después de analizar los resultados, haya una devolución de información que sirva para mejorar. Mejoredu ha preparado una serie de materiales para apoyar la parte formativa de la evaluación y en el siguiente bloque les quiero mostrar algunos de los elementos que se han preparado para estos fines. Para terminar mi intervención, quiero comentarles y mostrarles además algunas fotografías de los grupos, algunos de los grupos de docentes que nos han apoyado en la conformación de estas pruebas. Mejoredu no puede hacer estas pruebas solo, tiene que apoyarse en docentes y otros especialistas para poder realizarlas. Se trabajó junto con ellos en pensar cuáles son los contenidos fundamentales que debían evaluarse, de qué manera debían evaluarse. También los docentes nos propusieron diferentes reactivos, preguntas para los instrumentos. Estos se depuraron con otros grupos de docentes, se discutió mucho sobre qué incluir y qué no. Se buscó que los docentes fueran de toda la República para poder asegurar que la manera de hablar que tienen las preguntas es comprensible para estudiantes de todo el país. Y además también hicimos algunas visitas a escuelas directamente en donde pusimos estas preguntas en grupos de estudiantes para ver qué tal las respondían, si las entendían, si funcionaban bien, si eran importantes, interesantes, entretenidas para ellos. Bueno, a partir de esta información, le pido a mis invitados, a los docentes
que presenté hace rato, que nos hagan algunos comentarios. Los comentarios que les pido girarían sobre todo en torno a lo siguiente. ¿Cuál es su experiencia con diferentes evaluaciones del aprendizaje a lo largo de su carrera? Estas evaluaciones, pero también otras a lo largo de su carrera. ¿Y cuál es su experiencia con las evaluaciones diagnósticas que estamos presentando el día de hoy? Para seguir un orden, le pediría al profesor David que inicie esta ronda de comentarios y nos platique su experiencia. Buen día, un gusto participar en esta mesa de diálogo. Nuestra concepción última como maestros evoca que evaluar, pues es formarse un juicio valorativo. En este proceso es necesario fundamentarlo, hay que socializarlo. Tenemos que evocarlo en lo consecutivo para mejorar. Eso, a lo largo y ancho de mis 29 años de servicio, se constata esta socialización de varios instrumentos. Como decía la maestra, la doctora Etelvina, hay varios tipos, varias herramientas, con varios procesos evaluativos para diversos fines, para un propósito, para un periodo. Ahora, evocando la evaluación diagnóstica y con las herramientas de mejoreo, los maestros en la escuela, en el aula, tenemos una herramienta de ayuda. Esa herramienta de ayuda orienta, organiza, colecta a todo el andamiaje con el que inician este ciclo escolar nuestros alumnos, nuestras alumnas. En nuestra escuela, con la aplicación de la herramienta diagnóstica de mejoreo, hemos encontrado una herramienta que organiza todos nuestros aprendizajes fundamentales iniciales a mejorar. Ese es el fin último, mejorar. ¿Qué hay que mejorar? ¿Y cuál va a ser la mejor forma? Pues de hacerlo, ¿no? Los que son focalizados a atender. Y para nuestra casa de estudios, pues fue una experiencia, pues, muy significativa, increíble, el que nuestros niños, nuestras niñas aporten, primero, se expresen, contribuyan a la mejora y al diseño. Porque decía, bien atinada la doctora que vino a visitar nuestra escuela para este grupo de microfocalización. Es increíble ver cómo un niño aprende. ¿Y cómo lo aprende? ¿Y qué sabe? ¿Y cómo lo sabe? ¿Y por qué lo sabe? Eso, que vaya inmerso en una prueba diagnóstica para a lo largo y ancho de un proyecto grandísimo es increíble. Digo, si se te propone una herramienta para el diagnóstico que esté contextualizada y que emane de tomas de muestra del trabajo diario en nuestras escuelas, te organiza el resultado por grupo, de escuela, por campos formativos, es digno de ser retomado, es digno de ser aplicado. De lo que se grafica, se retome para la mejora educativa en nuestras aulas, pues va a ser una herramienta de apoyo muy grande. A veces nosotros tenemos la concepción de que cuando te mandan algo, lo tienes que hacer. Lo tengo que hacer. Esa es una concepción que tenemos los maestros en muchas ocasiones. O a lo mejor esa prueba es muy estandarizada y no funciona. Pero cuando tú como centro educativo te das cuenta de que hay una institución, hay un organismo que colecta, que focaliza, que organiza, que retoma, que fundamenta, realmente como escuela te das cuenta que la labor en el aula es muy importante, la toma de muestras es muy importante y aparte que de ahí salga una herramienta que repito, que te hace todo, orienta, organiza, colecta y que casi te diagnostica bien y tú ese diagnóstico lo analizas, lo retomas, es una propuesta increíble, digna de ser retomada, digna de ser realizada, aparte de que es un trabajo muy grande, muy increíble. Para mí, la experiencia en este último tópico fue una experiencia increíble y digna de ser retomada y resignificada. Muy, muy, muy bien. Muchas gracias, maestro David. Le pido a la maestra Lucy Zamudio que nos dé sus comentarios. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy la maestra Lucy Zamudio, trabajo en una escuela periurbana de la ciudad de Puebla. Esto quiere decir que es de educación indígena y estamos junto a la central de abastos, dentro ya de la ciudad.
y atendemos a un mosaico multicultural y multilingüístico. Más o menos el 30% de nuestra población infantil, estamos hablando que son niños de etnias como mazatecos, nahuas, tutunacús, celtales e incluso ñañús. Y entonces, bueno, pues esta cuestión en la evaluación es fundamental para nosotros. Nosotros participamos esta vez en algunas mesas de trabajo sobre la evaluación y la contextualización de la evaluación diagnóstica en contextos indígenas, en contextos de comunidad y en contextos de jornaleros. Estuvimos colaborando con Mejoredu y muy particularmente se aplicaron el pilotaje a través de un muestreo de estas preguntas abiertas de respuesta construida, no sé cómo decirle, para definir las rúbricas a nivel nacional a partir de las respuestas de las respuestas de nuestros alumnos. Fue un ejercicio muy interesante donde nosotros retroalimentamos un poco este proceso, dimos nuestro punto de vista sobre los reactivos, las respuestas de los niños, las dudas que teníamos o la confusión de las consignas, y creo que obtuvimos en contraparte, una muy buena respuesta de parte de Mejoredu para modificar o actualizar los reactivos. Nuestra experiencia, y lo voy a decir así, bueno, ya quien me conoce sabe que soy así, empieza desde Enlace en 2006, después Planea hasta llegar a Mejoredu. Yo creo que, como decía el maestro David un poco, los docentes tenemos muy interiorizados esto de que estas evaluaciones externas están hechas para focalizar, para señalar, como decía la doctora Etelvina, para rankear a las escuelas. Y luego, bueno, a mí me tocó estar en Enlace durante, con la jefatura de sector. Yo era apoyo técnico y entonces en ese entonces me tocó revisar y rankear las escuelas de mi sector y, bueno, hacer un acompañamiento y focalización de esas escuelas con lo que eso implicaba, ¿no? La señalización dentro de la región, etcétera, ¿no? Y yo creo que es difícil que como docentes nos desprendamos de eso, como cuando nos llega una evaluación externa, ¿no? Y de ahí yo creo que la necesidad de difundir este nuevo enfoque que tiene esta evaluación de Mejoredu, esta flexibilidad que nos está dando y este interés de parte, o sea, y acercamiento hacia los docentes, ¿no? Para la construcción de las pruebas, para el monitoreo, para el pilotaje. Yo creo que en eso es la diferencia. Yo creo que también la diferencia está en todos los materiales y recursos que están también a la par para después de que obtengamos los resultados. Y bueno, el año pasado nosotros la aplicamos con toda la dificultad que implicaba el regreso a una pandemia. Se aplicó, obviamente, honestamente, salimos con muy bajos resultados. Sin embargo, como docentes nos dimos a la tarea de hacer todo este análisis y de hacer cuadernillos y todo el plan de acompañamiento a partir del diagnóstico obtenido por el instrumento de Mejoredu. Muchas gracias. Gracias, maestra Lucy Zamudio. Le doy la palabra al maestro Francisco Montes para que nos haga sus comentarios. Hola, muy buenos días a todos. Soy asesor técnico pedagógico de la zona número 12 en Santa María del Oro, Nayarit. Voy a hacer una breve descripción de la zona. La zona está integrada por 9 escuelas, de las cuales 6 son de organización de multigrado. Son 2 de unitarias, 2 bidocentes, 2 tridocentes, y las otras 3 son de organización completa. Una de 6 docentes con su director técnico y las otras 2 con 12 docentes y su director técnico, ¿no? Bien, nosotros ya tuvimos la experiencia de haber aplicado, de haber conocido, de haber explorado lo que es la evaluación de Mejoredu. Creo que esta evaluación nos ha brindado muchas herramientas, nos ha ayudado a conocer cada día más a nuestros alumnos, pero sobre todo conocer nuestra práctica docente en los docentes. Esto es lo que más ha impactado en nosotros. Así como lo menciona la maestra Lucía, bueno, el ciclo anterior los resultados no fueron favorables. Recordemos que venimos de una pandemia, de que aún estamos en ella todavía en algunos lugares, pero aquí en la zona escolar hubo un compromiso por parte de los docentes, hubo un compromiso de los directores de decir, bueno, vamos a aplicarla, pero antes de aplicarla también fue importante la capacitación en el taller de autogestivo de evaluación diagnóstica, ¿sí? Los maestros conocieron ese taller, se adentraron, vimos los beneficios, se hicieron. Entonces, al momento de aplicar también, no nada más quedaron los resultados ahí de manera
cualitativa, sino que también vimos los resultados de manera cuantitativa. Es esta parte donde la evaluación como instrumento de Mejoredu nos da. Debemos de verla como un instrumento cualitativo y no cuantitativo, ¿sí? ¿Qué áreas de oportunidades voy a aprovechar con mis alumnos de acuerdo a lo que me arroja este instrumento? Nos arroja por aprendizaje esperado, nos arroja por área, nos arroja por análisis de cada una de estas áreas. Entonces, creo que sí nos brinda mucha oportunidad. No nada más que ya hice la aplicación, ya tengo los concentrados, pero viene la parte importante, ¿no? Voy a hacer ese análisis, esa reflexión de esta evaluación y ahora sí, con las orientaciones que me está brindando también la coordinación, bueno, también integrarla a mi plan de intervención. Creo que en este sentido podemos aprovechar estos instrumentos. No es un instrumento de forma rígida. Este instrumento, como ya lo mencionó el maestro Andrés, bueno, de acuerdo al contexto, a las situaciones se puede aplicar, ¿no? Ya sea la opción A, la opción B, la opción C o la opción D. En las zonas se optó por la opción A y la opción B, fueron donde el 75-80% optó por la opción A. Obviamente van a decir, ¿y de dónde se obtuvo ese recurso? Bueno, en alguna de las escuelas se tenían los materiales, habían sido partícipes de algunos programas, tenían los materiales necesarios para poder imprimir, para poder fotocopiar, y a través de esto se hizo esa aplicación, ¿no? En algunos otros casos se contó con el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, como es la computadora, el proyector, para proyectar el examen y que solo el alumno en su hoja de respuesta estuviera contestando. Entonces, creo que esos instrumentos que nos está dando la coordinación, creo que son muy valiosos y bueno, a verle todo el lado positivo, siempre buscando la mejora de la práctica docente y por ende los aprendizajes esperados en nuestros alumnos. Gracias. Gracias, maestro Francisco Montes. Le doy la palabra a la maestra Rosaelia Cabrera para cerrar este primer bloque de participaciones. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Agradecer la invitación a participar en esta mesa de análisis. Mi labor educativa yo la llevo a cabo en una escuela primaria de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Es una escuela urbana. Ahorita en este ciclo escolar me tocó laborar con un grupo de sexto grado. Pues mi escuela es de organización completa. Es una escuela grande, ya que se encuentra en el centro de la ciudad. Tenemos una población de alrededor de 600 alumnos. Y pues para nosotros las experiencias que hemos vivido con las evaluaciones diagnósticas, desde, como ya lo mencionaba la maestra Ana Lucía, desde la prueba de enlace, después de la prueba planea, pues ha sido un parteaguas, ¿verdad? Que nos permite tener una visión o un panorama de dónde debemos partir el trabajo con nuestros alumnos, los procesos de aprendizaje o los aprendizajes esperados que debemos consolidar a lo largo del ciclo escolar. Nos da una visión de las estrategias que pudiéramos utilizar durante nuestra práctica educativa. Nos permite tener un análisis amplio de esas situaciones que a veces se viven diferente, ¿verdad? Según los contextos de las escuelas. Nosotros bueno, casi siempre hemos aplicado dos tipos de evaluaciones. Una es la que se nos envía a nivel nacional, en este caso, bueno, de Mejoredu, y pues también a nivel estado tenemos una evaluación diagnóstica que nos permite medir también los avances como entidad. Entonces, pues siempre con esa visión de analizar y tener esos resultados presentes para poder diseñar nuestras actividades y nuestras estrategias que trabajaremos a lo largo del ciclo escolar. Muchas gracias, maestra Rosaelia Cabrera. Pues voy a iniciar nuestro segundo bloque de trabajo. En este segundo bloque les voy a volver a presentar algunas cosas en PowerPoint. En un momentito. Muy bien, pues lo que quiero mostrarles aquí son
los diferentes instrumentos y materiales que Mejoredu pone a disposición de las comunidades escolares en coordinación con la Secretaría de Educación Pública para que se puedan aprovechar bien estas evaluaciones. Vamos a verlas por su numerito que está por aquí. En primer lugar, tenemos estos instrumentos de evaluación diagnóstica. Como vimos, en 4 modalidades. Los instrumentos se pueden descargar, todavía no, según entiendo, de la página web de la Secretaría. Vi que algunas preguntas en el chat van por ese sentido. Los instrumentos se van a poder descargar, me parece que a partir del día 5 de septiembre, pero el espacio para hacerlo ya está. De cualquier manera, en un ratito vamos a pasearnos por ahí para ver dónde es esta descarga. Están los instrumentos que se pueden imprimir, se pueden aplicar de manera digital o se pueden aplicar directamente en línea. Hay estas 3 posibilidades. Además de los instrumentos, hay una serie de tablas descriptivas. Estas tablas descriptivas lo que incluyen son los elementos de contenidos que fueron considerados para hacer la evaluación de cada grado. Una maestra preguntaba en el chat, ¿los profesores de 4º de primaria tenemos que aplicar los instrumentos que están previstos para 3º de primaria? No. El instrumento de 4º de primaria incluye los contenidos relevantes de 3º de primaria. Entonces, usted aplica, si usted está en 4º de primaria, si tienes alumnos de 4º de primaria, aplica el de 4º de primaria, a sabiendas de que ese instrumento tiene los contenidos de los estudiantes que deben haber aprendido durante 3º de primaria. Estas tablas descriptivas del contenido nos dicen con claridad cuáles son los contenidos curriculares que están incluidos en cada uno de los instrumentos. En tercer lugar, tenemos guías y materiales de apoyo que preparó la Secretaría de Educación Pública para poder facilitar el procedimiento de aplicación. Tienen muchas recomendaciones de cómo hacer la aplicación, de cómo hacer el análisis y la calificación cuando se decide hacer a mano, y estas guías son para cada una de las diferentes opciones. Hace rato que se comentaba sobre las alternativas de uso y cómo se ocupa lo que ya hay en la escuela, el equipamiento que tiene la escuela. Pues las guías que refieren a cada una de las alternativas dan elementos para saber cómo aprovechar los elementos escolares para cada uno de los tipos de aplicaciones. En cuarto lugar, tenemos lo que llamamos las tablas explicativas, que incluyen 2 tipos de información. Por una parte, la argumentación de las respuestas correctas. Nos dice por qué la respuesta correcta es correcta. Pero en segundo lugar, y mucho más importante, hay un análisis de los errores más comunes que suelen tener los estudiantes. Cuando el estudiante responde alguna opción que no es la que estábamos considerando correcta, normalmente no es por casualidad, sino porque hay algún aprendizaje que todavía no está terminado y que es natural que se incurra en ese error. Esas tablas explicativas que incluyen el análisis de errores son muy valiosas para identificar qué es lo que están haciendo los estudiantes, en qué se están equivocando, qué es lo que se tiene que trabajar para corregir. Y finalmente, otro tipo de materiales son las orientaciones didácticas que contienen estrategias y recursos para apoyar a los docentes en la mejora de los aprendizajes. Lo que contiene son sugerencias didácticas para trabajar sobre los contenidos en los que ustedes detecten que los estudiantes requieren más apoyo. Quiero plantearles aquí muy rápidamente, hay unos videos que están en nuestra página web, en el siguiente segmento les voy a mostrar, pero al menos de manera muy rápida, porque los videos están mucho más explicados, mucho más detalladamente explicados, pero rápidamente, ¿cuál es una ruta de análisis que Mejoredu propone para el uso formativo de las evaluaciones? El chiste es contestar 4 preguntas a partir de analizar los resultados de mis estudiantes. Lo primero que voy a hacer es utilizar el reporte de resultados que se genera, ya sea de manera automática o lo genero yo mismo a partir de la guía que me proporciona la SEP, respondiendo a la pregunta, ¿qué contenidos requieren atención prioritaria? Es decir, de lo que se evaluó en este instrumento, ¿cuáles son los contenidos que requieren más apoyo por parte de mis estudiantes? Son aquellos, normalmente, que la mayor parte de mis estudiantes no respondió correctamente. Una vez que yo identifiqué esos contenidos, la siguiente pregunta es, ¿cómo se relacionan estos contenidos que requieren más apoyo y también los que ya dominan mis estudiantes con el currículo? A ese respecto, yo tengo que hacer un vínculo entre lo que se preguntó en estos instrumentos y el currículum. Las tablas descriptivas que les proporcionamos en Mejoredu sirven justamente para responder esta pregunta. Así yo identifico el contenido curricular que está saliendo bien o que no está saliendo tan bien en estas evaluaciones.
La tercera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué un estudiante acierta o se equivoca? Hay que tratar de mirar detrás de la respuesta correcta qué habilidades y conocimientos están. Y también aprender de los errores, porque, como decía, los estudiantes no se equivocan de una o de otra manera por casualidad, sino debido a ciertos aprendizajes que todavía no están completos. Las tablas de argumentación que nosotros estamos proporcionando sirven para hacer este análisis y para que ustedes identifiquen en qué se están equivocando sus alumnos y cómo apoyarles mejor. Y finalmente, la cuarta pregunta es, ¿cómo refuerzo el aprendizaje? Y ahí las orientaciones didácticas, que tienen muchas ideas para trabajar en el aula, pueden serles de ayuda. Al rato vamos a volver a hablar un poco más sobre estas orientaciones didácticas. Un último tema que quiero plantearles al inicio de este bloque. ¿Qué adaptaciones le puedo hacer a los instrumentos de evaluación? Bueno, pues miren, queremos que estos instrumentos sean de utilidad antes que nada para las comunidades escolares, que a ustedes les sirvan. Por eso, es posible que se requieran adaptaciones para que los instrumentos sean más adecuados. Los instrumentos son para ustedes, son de ustedes. Háganse de cuenta que ustedes los hicieron o que ustedes los obtuvieron para su uso totalmente libre. Si ustedes deciden que quieren quitar algunas preguntas que no les parecen pertinentes para su grupo, está bien. Si ustedes quieren aprovechar para preguntar algunas cosas que están en la prueba del año anterior, perdón, del ciclo escolar anterior o del ciclo escolar posterior, o preguntas del grado anterior o posterior, si quieren cambiarle un poco a la pregunta para que la entiendan mejor sus estudiantes, etcétera. Todo eso es perfectamente posible porque estas pruebas son antes que todo para ustedes, para su uso y para su mejora en el aula a partir del aprendizaje de los alumnos. Ahora, hay que considerar la muestra representativa que comentaba en su bienvenida la doctora Etelvina Sandoval. Por supuesto que cuando se participe en esta muestra representativa, que nos sirve para tener información agregada a nivel nacional y estatal, puede ser muy útil. Nos gustaría que sea de esa manera, que apliquen las evaluaciones que corresponden a su grado, tal y como vienen. Pero esto no está en menoscabo de que puedan utilizar las evaluaciones y adaptarlas a su grupo específicamente para sus resultados de aula. De repente para su aula dicen, esta pregunta no es pertinente para mí, simplemente no la tomo en cuenta en mi análisis. Y esta otra, en cambio, que es del grado escolar previo, la quiero agregar y quiero ver cómo les va a mis alumnos con ello. Todas las modificaciones que ustedes quieran hacer son válidas porque ustedes tienen un criterio profesional que les permite conocer con mucha más claridad que nosotros desde acá cuáles son las preguntas que son adecuadas y pertinentes para sus estudiantes. Y bueno, a partir de esto, doy la voz a mis compañeros docentes para que nos hagan comentarios sobre este segundo bloque. En general, les pediría que comenten sobre cómo contextualizar estos instrumentos de evaluación y cómo utilizan ustedes estas evaluaciones. Vamos a cambiar un poco el orden de la participación para que podamos darle oportunidad a nuestros invitados de que participen en diferente orden, y le pido al profesor Francisco Montes que nos platique sobre estos temas. Claro que sí. Bien, en este sentido creo que los instrumentos de Mejoredu que nos están proponiendo sí están contextualizados y voy a decir el por qué. Tuve la oportunidad de participar en la validación de los reactivos de formación cívica y ética y me dio mucho gusto poder estar integrado en un equipo donde había representación de los 32 estados, pero no nada más de las escuelas primarias generales, urbanas y rurales, sino que también estaban maestros indígenas, maestros de CONAFE, maestros de telesecundarias, de secundarias generales, secundarias técnicas. Entonces, creo que esto hace más rico y poder decir, esta evaluación está conceptualizada, porque le dan la validación también los otros compañeros, no nada más el compañero de la escuela primaria general, rural o urbana, no, sino que también lo de las otras áreas. En este sentido, creo que el instrumento sí se puede aplicar de acuerdo a tu contexto, de igual manera con las alternativas de aplicación y bueno, no nada más quedarnos en esa parte, vuelvo a repetir, creo que el aplicar no nada más significa ya hicieron los niños y genero mis reportes, no, sino que tengo que reflexionar sobre esto que me están brindando estos reportes. Y estos reportes, bueno, me dan una parte donde los niños yo veo las habilidades, las competencias desarrolladas y esto me va a ayudar a mí también como docente a poder integrar un plan de intervención adecuado a las características de mis grupos. También por eso digo que también está contextualizado.
Sobre las ventajas que nos da, bueno, es un instrumento ya diseñado con las características necesarias para cada uno de los contextos, lo vuelvo a repetir de así. Las fortalezas que nos da son áreas, nos brindan áreas de oportunidades para poder atender los aprendizajes esperados de los niños y de mi grupo como tal, o de una escuela, como también lo puede hacer el directivo, también analizar los resultados de su escuela y poder determinar cómo voy a apoyar a mis compañeros docentes. Y sobre todo nos brinda elementos a nosotros como docentes para mejorar nuestra práctica, ¿sí? Ya sabemos cuáles son las áreas de oportunidad de mis niños. Bueno, a partir de entonces, con las orientaciones que me están brindando y con los conocimientos, las estrategias y actividades que ya poseo, bueno, ahora sí, diseñar mi plan de intervención, mi plan de atención, mi planeación de clases enfocado a resolver esas áreas de oportunidades. Y obviamente, otra de las ventajas, y lo mencionaba el maestro Andrés, partir del error. Creo que esa es la parte esencial. Los resultados de Mejoredu nos brindan eso, nos dice qué porcentaje de los niños obtuvieron la respuesta correcta, sí, pero también nos dice los niños que se equivocaron y probablemente las formas en que se equivocaron. Así pudiera ser, en vez de utilizar una multiplicación, el alumno utilizó una suma. Entonces ahí el maestro te da la oportunidad de decir, bueno, vamos a trabajar con este tema. ¿Qué más me brinda? Me puede ayudar a mí como zona, como supervisión escolar, como equipo de supervisión, poder orientar las prácticas educativas, decir, trabajar con mis maestros, ¿ustedes qué tipo de necesidad requieren o qué tipo de área de oportunidad tienen? Bueno, ya el maestro con base en estos resultados me puede decir, ocupamos la asesoría, el acompañamiento y el apoyo de ustedes como supervisión, como equipo de trabajo en esta área, ya sea matemáticas, lectura y bueno, y la integración de formación cívica y ética en este año escolar. Gracias. Muchas gracias, maestro Francisco Montes. Le pido a la maestra Rosaelia Cabrera que nos haga sus comentarios. Sí. Bueno, como comentaba el maestro Francisco, durante el análisis de los reactivos tuvimos la oportunidad, diferentes maestros, de ir analizando desde el vocabulario que se utilizaba en los reactivos, ¿verdad? Veíamos la opinión de diferentes maestros que decían, es que esta palabra a lo mejor mis alumnos no la van a entender porque no la conocen o la conocen de otra manera. Esta es lo que se le está planteando, ¿verdad? Y se tuvo el cuidado para poder, pues, ir cubriendo esas necesidades de cada estado, de cada región. Entonces, pues, a lo mejor por ahí para contextualizar las pruebas podríamos hacer esos cambios que a lo mejor son mínimos, pero que sí se ve un impacto en la reflexión de los niños, ¿verdad? Desde el vocabulario que se utiliza. Si en mi estado conocen, por ejemplo, no sé, la palabra folder y en otro estado es la palabra carpeta, pues desde ahí ir cambiando para que los niños puedan entender un poquito más los reactivos. El análisis que nosotros podemos sacar de estas evaluaciones es muy amplio. Porque nos permite ver el aprendizaje esperado más bajo, los alumnos, en qué es el que se están equivocando, medir el proceso, ¿verdad?, de cuál fue el error, en qué parte del proceso se está equivocando el alumno y nos permite a nosotros retomar esos aprendizajes para, pues, ir fortaleciendo la continuidad que debe de llevar el grado, la complejidad que vamos trabajando en nuestro grado, ¿verdad? Si, por ejemplo, no está bien consolidado el algoritmo de la división, voy a batallar para después ver contenidos posteriores que necesitan llevar ese aprendizaje afianzado, que necesitan ese preámbulo, ¿verdad? Entonces, pues es de mucha utilidad. Los resultados que nos arroja esta prueba nos permite un análisis muy profundo y pues que nos va
ayudar y sobre todo ahorita que venimos de esta pandemia, ¿verdad? De a lo mejor de este rezago, pues a ir consolidando todo lo que los niños tienen ahí, pues más bajo el aprendizaje. Muchas gracias, maestra Rosaelia Cabrera. Le pido a la maestra Lucy Zamudio que nos dé sus comentarios. Bueno, yo quisiera retomar un poco lo que mucho discutimos en estas mesas de discusión, que era sobre la difusión que debería de ser Mejor Edu Federal hacia los docentes para que llegara la información de primera mano. Porque a veces a nosotros nos llega ya solamente la exigencia de la base de datos que aplicamos del instrumento. Bueno, así nos ha pasado a muchos, yo creo. Y entonces ocurre que el docente lo hace por cumplir. Hay que decir, hay que hablar con la verdad. Y yo creo que eso debe de cambiar. Esas prácticas en nosotros también deben de modificarse en la medida, en la confianza, en que yo tenga confianza como docente que no voy a ser focalizado, ni señalado, y que realmente el instrumento va a servir para hacer un análisis y para hacer una retroalimentación y una mejora en mi práctica y en mi escuela. Y pues bueno, creo que hay que dejar eso de lado, dejar de que voy a llenar alveolos, voy a capturar los datos y voy a mandar las bases y después el 21 de septiembre ya me liberé de la evaluación diagnóstica. No, o sea, hay que cambiar esa percepción, esa idea interiorizada de la focalización y bueno, y empezar a utilizarla para mejorar nuestra práctica, nuestro análisis y, como les decía, pues la mejora en general de los aprendizajes de los niños, ¿no? En cuanto a la contextualización, sí, yo digo que como cualquier prueba estandarizada, o sea, pues sigue siendo una prueba estándar, ¿no? O sea, no podemos tocar los 21,000 millones de variantes dialectales que existen en el país, en un país tan rico multiculturalmente. En lo general, pienso que sí, que se avanzó mucho en la contextualización, pero como decía Andrés, yo creo que tendremos que aterrizar en cada aula, en cada escuela, en cada grado, en cada espacio. El docente debe de adecuar en lo particular la prueba, ¿no? Con estas cuestiones, incluso de USAER, para incluir las VAP, ¿no? Me decía la maestra de USAER, la psicóloga, me decía, ¿cómo le hago si mi niño de quinto grado no tiene un desarrollo cognitivo acorde a su grado? Entonces, estas pruebas ya permiten que el niño pueda presentar la prueba de segundo o de tercero, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa flexibilidad es la que hay que difundir y es la que nosotros como docentes debemos de trabajar, ¿no? Por otra parte, yo creo que perder el miedo a usar las pruebas en línea, basándonos en estos dos cuestiones que les digo, la confianza y la honestidad, ¿no? Porque yo creo que los docentes también partimos de que los papás los ayudan en la casa y que van a sacar 10 todos los niños y que no me va a servir como un diagnóstico. No creo que suceda. Yo creo que todos los docentes, sin temor a equivocarme, tienen a la par de esta prueba diagnóstica otros muchos parámetros para evaluar a sus niños y saben que un niño que saque 10 y que no tenga un buen desempeño en el aula, pues, o sea, tiene una manera de comparar con un sinfín de otros instrumentos paralelos, ¿no? Y bueno, yo creo que también hay que aprovechar esa sinergia que dejó la pandemia del uso de dispositivos. La prueba en línea tiene y lo digo porque para muchas escuelas representa un costo. Por ejemplo, nosotros tenemos 630 alumnos y representa un costo en la impresión de cuadernillos. Representa también una confusión en los niños en cuanto a los alvéolos, una hoja de alvéolos y está transitando. Nosotros que hicimos este pilotaje usando una prueba en línea, que la hicimos muy simple con un formulario, los niños tienen mejor respuesta de atención ante la pantalla. Entonces, podría ser una opción, no es para todos, y ahí es la cuestión de la contextualización particular dentro de la escuela, del aula, ¿no? Y pues yo creo que, como han dicho mis compañeros Francisco y Rosaelia, definitivamente el instrumento es muy importante, creo que hay mucha gente por detrás haciéndolo muy bien, pero sin duda alguna el análisis, la retroalimentación hacia la mejora es lo fundamental. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Lucy Zamudio. Finalmente, para cerrar este segundo bloque de comentarios, le pido al profesor David Valente que nos haga sus comentarios. Gracias, maestro Andrés. Bueno, pues yo quiero retomar una experiencia breve. Cuando vino la doctora Kise Guzmán a mi escuela a hacer
este pilotaje, una cosa increíble. Pues para empezar, la emoción, ¿no? Te quedas, ¿qué pasó? Cuando me hace la entrevista y me hace la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo está su contexto? Y dije, híjole, no sé si decirle que mi escuela está debidamente contextualizada o toda descontextualizada. ¿Por qué? Estoy a 4 horas de la Ciudad de México. Estoy a 2 horas de Guerrero. Estoy a 3 horas de otro estado, de Michoacán. Soy en la escuela urbana con más de 500 niños, pero enclavada en una cabecera municipal donde todavía pasan vacas, donde todavía pasan señores con el burrito, con el caballo a ordeñar. Ya te quedas, ¿qué pasó? Donde todavía hay personas que llegan de Sonora, de Chihuahua, de varias partes de la República. ¿Por qué? Porque además soy un municipio minero. Tenemos una mina que es polimetálica, que es muy importante para la comarca lagunera, esta mina. Y llegan gentes con otras formas de pensar, con otra interculturalidad y te quedas, híjoles, ¿cómo juntar esa colección de voluntades, esa colección de saberes y aprendizajes previos de niños que vienen de Chihuahua? Maestro, sí, le ofrezco un poquito de chilorio. Ay, ¿qué es eso? Todas esas concepciones, el tratar de urgirlas, saber cómo está y que el maestro en sí mismo, por sí solo, en su interdependencia, en su soledad, se evoque a diseñar un instrumento para diagnosticar, es increíble. Pero va a ser una tarea muy difícil, muy ardua, muy complicada, muy pujante. Ahora, que un organismo como Mejoredo haga ese trabajo, lo vaya a coleccionar, lo vaya a urgir, lo vaya a tratar de contextualizar, hacer tomas de muestra, es algo plausible. Y ahora que te den un instrumento, no hay instrumentos que sean panaceas, hay muchos instrumentos para diagnosticar, inclusive el maestro puede diagnosticar con una prueba de ítems, una prueba, y listo, ¿no? Pero tener esta herramienta apunta a que tú puedes contextualizar, apunta que es un instrumento que, si no es la panacea, te va a dar mucho, te va a aportar mucho, te va a arrojar mucho. Decía el compañero Francisco, te va a dar mucho de qué replantear después, te va a dar mucho de qué analizar. Y decía la maestra Rosy, te va a dar mucho de qué contextualizar. Lo puedes manejar, lo puedes replantear. Que coleccionar todo ese cúmulo de voluntades de los niños es complicado. Un niño es un agente muy complejo, diverso, que hay que ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué ha llegado a nuestras manos este ciclo escolar, decía otra compañera, en este proceso de pandemia? Ahora, como en la sesión de ayer, del día del Consejo Técnico, decían mis compañeros, ok, maestro, ya saben, nosotros le apuntamos a Mejoredo, el ciclo escolar pasado nos fue increíble, y ahora le seguimos, perfecto, y con este autogestivo que hubo, pues mejor, queda todo más afinado, perfecto. Y los demás campos y las demás asignaturas, pues diseñen ustedes alguna pruebita de ítems que les aporte, que les jale. ¿Cuáles son aquellos conocimientos en los trayectos formativos que el niño tiene? Y si, bueno, si un maestro dice, pues yo quiero ir más allá, adelante, cámbiale, contextualízale, y de manera así de cierre, yo digo que este proceso, al utilizar estas evaluaciones de Mejoredo, como decían los compañeros, a conciencia, en un ambiente de análisis crítico por parte del docente, en ese pujar de decir, voy a que esto, si ya lo tengo que aplicar, decía la compañera, porque lo hacemos igual todos, ya llegó, ¿qué le tengo que entregar, maestro? No, a mí no me tiene que entregar. Esto no es un documento administrativo, no. Esta es una herramienta para usted, para el aula, para los chicos, para que no andemos divagando. ¿Ahora qué hago? Tengo hartos problemas.
Yo me quedo con lo que decía una persona muy, muy significativa en mi vida. Los problemas se hicieron para analizarse y para solucionarse. Si tú dices, tengo un problema, y no haces nada para entenderlo y para solucionarlo, siempre lo vas a tener. Y ese problema te va a dar más problemas. Los niños que no son debidamente diagnosticados son niños que no logran aprender y son niños que, si no buscan ayuda en el hogar, lo van a buscar en la escuela. Y si no encuentra cobijo en la escuela, pues no me imagino ni pensarla. Debemos de ser esa escuela que diagnostique bien, que le atine a lo que quiere lograr, las áreas o problemas de los peques y seguir adelante. Mejoredo, la evaluación de Mejoredo está increíble para manipularse, para diagnosticarse y para conceptualizarse. En mi escuela, la verdad, un éxito. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestro David Valente. Vamos a hacer un tercer bloque. En este tercer bloque quiero muy rápidamente mostrarles alguna información más antes de dar paso a los comentarios de nuestros invitados. Vamos a entrar a la página de evaluación diagnóstica de Mejoredu para que ustedes puedan ver más o menos los materiales que tenemos ahí. Bueno, esta es la dirección, la que se ve en la pantalla, pero además ustedes la tienen hasta arriba de los comentarios del chat. Hay un primer comentario que sale como en azulito, y ahí si le dan clic sale esta misma liga. Ustedes dan clic en la liga y les lleva a la página de evaluación diagnóstica 2022 de Mejoredu. Bueno, además de un pequeño anuncio de esta transmisión que estamos haciendo ahorita de la mesa de análisis, viene una pequeña introducción al tema. Y luego viene la posibilidad de descargar los lineamientos de la evaluación diagnóstica. Estos lineamientos son, digamos, el marco normativo en el cual se mueve Mejoredu para organizar estas evaluaciones junto con la Secretaría de Educación, que es quien lleva pues toda esta parte muy importante de logística, de hacer llegar los instrumentos a los docentes, de hacer las guías para poder identificar cuál es la manera de evaluar, de hacer la aplicación, de hacer el análisis y también pues la participación que tienen las autoridades educativas estatales y las propias comunidades escolares. Después de estos lineamientos que se pueden descargar, están una serie de videos que la verdad les recomiendo mucho que los vean. Son videos cortos, de 5 a 10 minutos, informan sobre diferentes temas específicos relacionados con estas evaluaciones diagnósticas y están hechos de tal manera que en muy corto tiempo les dan mucha información muy correctamente organizada sobre en qué consiste el proyecto, cómo es la evaluación de lectura, la de matemáticas, la nueva evaluación de formación cívica y ética y cómo trabajar con las preguntas abiertas o de respuesta construida como parte de esta evaluación diagnóstica. Esos videos además van a aumentar, estamos todavía produciendo otros videos para tratar de hacérselos llegar a ustedes lo más pronto posible y que ustedes estén bien informados en todos los temas relacionados con estas evaluaciones. Además, están aquí las orientaciones didácticas. Quiero abrir una para rápidamente explicarles cómo se utilizan estas orientaciones en el contexto de los resultados de las evaluaciones. Vamos a abrir, por ejemplo, la de lectura de tercero de primaria. Ahí tienen ustedes este cuadernillo, tiene 42 páginas en particular. Y lo primero que tiene son algunas estrategias generales para fortalecer la enseñanza de la lectura en este caso. Están enunciadas de manera breve porque son nuestro punto de partida. A partir de eso, en las siguientes secciones, déjenme, me voy al índice. En las siguientes secciones hay una serie de recomendaciones y ejemplos de cómo trabajar en el aula los diferentes contenidos que están en las evaluaciones. Como les digo, en este caso, las de tercero de primaria. Las recomendaciones y orientaciones están agrupadas según las diferentes unidades de análisis que se desarrollaron para cada una de las evaluaciones. En el caso de lectura de tercero de primaria, por ejemplo, hay 3 grandes unidades de análisis. Localizar y extraer información, que es una habilidad que ustedes saben que es muy relevante. Analizar la estructura de los textos, que también conviene para poder tener una comprensión más completa de lo que se está leyendo.
integrar información y generar inferencias, que cierra un poco la pinza entre las habilidades que se necesitan para una comprensión de lo que se está leyendo. Cada una de estas, por supuesto, tiene diferentes habilidades y conocimientos que se requieren para poder alcanzarse la pericia en estas tres grandes agrupaciones de habilidades. Cuando vamos a cada una de estas, podemos ver un primer apartado que explica cuál es el propósito de cada una de estas habilidades, en este caso, localizar y extraer información. Luego, cuáles son los reactivos asociados en la evaluación de tercer grado de primaria a esta habilidad. Ustedes no tienen que estar pepenando, oye, ¿esto a qué se referirá o dónde está? Sino que ahí dice cuáles son las preguntas que se relacionan con las sugerencias de este primer bloque. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados de tercero de primaria que se relacionan con esta habilidad? Y después, ahora sí, la parte más grande, sugerencias de estrategia de enseñanza, donde explica diferentes maneras en que podemos acercarnos a ejercicios para mejorar en estas habilidades y también algunos ejemplos. Ustedes pueden utilizar estos ejemplos directamente, si así lo consideran, pueden extraerlos tal cual y utilizarlos con su grupo, o pueden adaptarlos, por supuesto, porque nuevamente, como dijeron todos nuestros invitados, lo importante es que ustedes adapten esto a sus condiciones escolares. Si ustedes ven que los textos que estamos proponiendo, los ejercicios, las preguntas que estamos proponiendo no son adecuadas, ustedes las adaptan a su grupo. Sin embargo, sí quiero decirles que el equipo de docentes y especialistas que ha desarrollado estas orientaciones didácticas, pues la verdad es que hicieron un trabajo estupendo y muchos de los ejercicios van a ser muy atractivos y llamativos directamente para sus estudiantes. Bueno, ustedes échenles un ojito. Estoy regresando a la presentación. Me faltó decir algo muy importante sobre la página web. Esta es la página de Mejoredu, pero además de tener estos elementos para ayudar a la reflexión y a la mejora, también tenemos una liga a la página web de la Secretaría de Educación, que es donde están las guías de aplicación y donde van a estar a partir del 5 de septiembre los instrumentos de evaluación completos. Nos han preguntado eso varias veces. Los instrumentos los va a colocar ahí la Secretaría para que se descarguen. Regresando a la presentación, solamente para hacerles un breve comentario sobre las preguntas de respuesta construida, las preguntas abiertas. Estas son preguntas en que al estudiante no se le dan alternativas de respuesta, no son de opción múltiple, sino que el estudiante tiene que escribir, dibujar, calcular, etcétera. De manera libre, él tiene que construir su propia respuesta. Este tipo de preguntas son muy útiles para identificar la integración de habilidades y conocimientos, y las evaluaciones diagnósticas para las alumnas y los alumnos de educación básica del ciclo escolar que está iniciando incluyen algunas preguntas abiertas, al menos una para cada una de las tres áreas que se están evaluando y en algunos casos más de una. Ahora, estas preguntas son más difíciles de valorar, más difíciles de analizar por parte del maestro cuando le llegan 10 o 20 o 30 o más respuestas de sus estudiantes, donde cada estudiante respondió según entendió la pregunta y de diferentes maneras, pues puede ser útil tener algunos elementos para poder valorar esta información. Para auxiliarles en esta tarea, Mejoredu desarrolló una serie de rúbricas que también se van a poner a disposición de ustedes y cada rúbrica está asociada a una pregunta específica de estas de respuesta construida, de tal manera que ustedes no tengan que batallar. A cada pregunta de respuesta construida le corresponderá alguna rúbrica. Estos son algunos ejemplos de las respuestas que pueden dar los estudiantes a las preguntas que preparamos para ustedes de respuesta construida. Y este es un cachito de una de las rúbricas que se proponen para que ustedes puedan analizar las respuestas de sus estudiantes. Las rúbricas favorecen, como ustedes saben, una valoración más cualitativa que permite demostrar lo que los estudiantes pueden hacer y además ayudarles a ver qué cosas les faltan por alcanzar en esa misma ruta de aprendizaje. Bueno, a partir de esto, quisiera empezar la siguiente ronda de comentarios de nuestros invitados y déjenme ver rápidamente cómo está nuestro programa. Las preguntas a las que me gustaría que se vayan ustedes colocando, estimados docentes invitados, es
cómo aprovechar las orientaciones didácticas. Y también, si ustedes tienen algunas palabras de reflexión final sobre estas evaluaciones, alguna cosa que les gustaría comentar y que ninguno de los otros dos bloques pudieron decirnos, pues que aprovechen para darnos una especie de cierre en sus comentarios. Así es que, para cambiar el orden de participación, le pido a la maestra Lucy Zamudio que inicie esta tercera ronda de comentarios. Bueno, pues ahora sí como la televisión. Saludos a mis compañeros. Hay varios docentes que suspendieron, bueno, no suspendieron, sino que dieron paso en su consejo técnico para estar siguiendo esta actividad. Y porque tiene todo que ver, ¿no? Yo creo que estamos trabajando en el consejo técnico esta parte del diagnóstico de las escuelas y que implica el territorio, que implica los desempeños de nuestros alumnos y también lo que vamos a hacer a partir de ese diagnóstico como plan de atención en el primer periodo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, yo creo que esto fue un muy buen momento de parte de Mejor Edu, muy atinado para hacer esta transmisión para darnos una orientación sobre estos instrumentos y este proceso que vamos a realizar de evaluación diagnóstica en el periodo del 5 de septiembre al 15, precisamente para que los docentes podamos, a partir de todo el análisis, hacer una selección, dosificación y jerarquización de los aprendizajes esperados, de nuestro, que necesitan ser consolidados precisamente para atender pues el rezago o para poder iniciar los contenidos del nuevo ciclo escolar ya más fortalecidos, digámoslo así, ¿no? Y para poder definir estrategias. Y ahí sí, bueno, anoche estaba yo trabajando con algunas de mis compañeras y estábamos revisando estos materiales del uso de las orientaciones didácticas, que sí, efectivamente, sí son muy útiles para acompañarnos en este diseño del plan de atención que se realizará en las escuelas. Y, y pues bueno, solamente tal vez me quedaría agregar en mi caso, pues que yo creo que los docentes necesitamos una asesoría, capacitación y acompañamiento en cuanto al desarrollo de habilidades para el diseño de nuestros propios reactivos, tal vez, porque creo que lo que muchas veces hacemos por el tiempo que eso ocupa y también porque no es fácil diseñar reactivos que sean pertinentes, que no induzcan a la confusión, que realmente estén recuperando unidades de análisis y detectando áreas de oportunidad, pues no es fácil que lo sepamos diseñar. Yo creo que la evaluación es una tarea que ha quedado a deber la educación, el sistema educativo en general, al que le hemos dado o hemos relegado a una importancia. Y pues yo creo que también una selección de muestras, porque hablamos, si vamos a muestrar y no vamos a hacerlo censal, bueno, pues también que aprendamos como docentes, como escuelas, qué es una muestra significativa, cuál no la es. Yo creo que poco a poco irnos adentrando en estas cuestiones que implican una evaluación seria y representativa, ¿no? Para la institución. Pues nada más, creo que es importante para los docentes recuperar esta cuestión de la confianza, de que este proceso realmente va a ser solamente para apoyarnos en la detección de los desempeños de nuestros alumnos, para apoyarnos en hacer más significativa su proceso educativo y para la mejora de nuestra escuela, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por permitirnos estar aquí hoy. Muchísimas gracias a usted, maestra Lucy Zamudio. Le doy la palabra para sus comentarios al maestro David Valente. Gracias. Bueno, aquí nos dimos cuenta con varios compañeros que, bueno, elaborar un instrumento, preguntas, obedece a procesos de taxonomía. Elaborar procesos de taxonomía es digno de ser bien analizado. Ahora, si nos damos cuenta, en estas orientaciones, son muy indispensables el analizarlas, abordarlas, porque nos dan un parteaguas. Bueno, si ya nos dieron a nosotros descriptores de logro, basados en aprendizajes fundamentales que debiesen de haber abordado nuestros niños, nuestras niñas, que debieron de llegar ahí a ese perfil de egreso y no lo hicieron, de acuerdo a esas orientaciones me permiten identificar dónde están. ¿Y qué, como docente, yo qué voy a hacer
¿Qué actividades diferenciadas debo de poner en marcha, de poner en camino urgentemente en este plan de atención que viene, para que esos niños las adquieran? Porque podemos llegar a un aspecto de decir, ok, ya conocí, ya analicé, ya apliqué, ya capturé, ya tengo mi gráfica, aquí tengo mi producto, aquí está mi texto, mis análisis, mis tablas, ya sé el 50, quién es el que más avanzó, quién quedó arriba, quién quedó abajo, perfecto. Y ahora, ¿de aquí hacia dónde? De aquí a las orientaciones, de aquí al ver, de aquí al analizar, ¿de qué se logró? ¿Quiénes lo lograron? ¿Y qué implica que un niño haya logrado eso? ¿Qué implica? Ahora, ¿qué implica o cómo hay que lograrlo? ¿Cómo hay que lograrlo? Eso es una parte muy fundamental para apoyar la nivelación de todos y cada uno de nuestros alumnos. Es muy importante estas orientaciones porque ya te brindan una idea clara, una idea precisa de Juanito. Está aquí, está así. Y cuando tú lees las orientaciones, a ver, es que se quedó en esta parte de inferencias de textos, falta esta comprensión de textos, ejemplo. ¿Y cómo hacerlo? Ah, pues, checa tu perfil, checa tus orientaciones, ¿cómo llegará? Mira, aquí hay esta propuesta, puede funcionar. Bueno, pero si yo tengo otra propuesta como maestro, ahí va encajonada. Su nombre lo dice, me orienta, me sigue, me acompaña en el proceso. No me deja solo, como la prueba estandarizada pasada. Llegaste hasta aquí, este es tu nivel nacional, este es tu nivel estatal, y ya. Nosotros, aparte de Diagnóstica Mejor Edu, acordamos con los maestros reforzar esto con la prueba CISAT. El gobierno del Estado de México tiene pujante lo que es la prueba CISAT. Es una prueba que nos ha dado también muy buenos resultados. La hemos aplicado al inicio del ciclo, a la mitad del ciclo y al final del ciclo. Y decían los compañeros, es que yo voy a aplicar la evaluación diagnóstica de Mejor Edu y con muchos niños necesito tener un referente muy cualitativo para ver en qué están mal, porque son muy diversos, qué les faltan, cuáles son sus áreas de oportunidad. Y nosotros también vamos a retomar CISAT. Entre todo ello, con la aplicación de la prueba diagnóstica de Mejor Edu, con las orientaciones que brindan que son dignas de ser retomadas, no nomás decir, apliqué, tengo, grafico, me dan, tengo esto y ya. Bueno, lo tienes. ¿Y cómo lo vas a orientar? Lo tienes. ¿Y cómo vas a conducir a los niños? ¿Qué proceso hay que seguir? Pues el proceso de las orientaciones. Te dan, a lo mejor no es una receta de cocina, pero te dan una puerta, un camino, es decir, si quieres seguir este camino, puede ser y aparte nosotros de seguir ese camino, vamos a seguir el camino también de CISAT. Un gusto. Muchas gracias, maestro David Valente. Le doy la voz a la maestra Rosaelia Cabrera para sus comentarios de este bloque. Adelante. Muy bien. Bueno, primero hablar sobre las orientaciones que muchas veces buscamos, ¿verdad? Esa manera de fortalecer los aprendizajes que hemos detectado que tienen ciertas problemáticas, y ahora, según mi experiencia, ¿verdad? Antes en otras evaluaciones no se nos habían brindado estas orientaciones que ahora ya ponen a nuestra disposición, ¿verdad? Es una herramienta más que va a fortalecer nuestra práctica educativa. Entonces, yo sí quisiera terminar mi participación reflexionando acerca de la importancia que debemos de darle a la evaluación diagnóstica. Muchas veces, por las cuestiones de organización de nuestro sistema educativo, de nuestra escuela, vemos la evaluación como una mera estadística, ¿verdad? Bueno, pues
qué escuela es la de mayor promedio, qué escuela la de menor promedio, y se queda como algo estadístico. Y retomando lo que decía el maestro David, no verlo como algo administrativo, sino como una herramienta que va a ayudar al maestro, que nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestras prácticas. Yo quisiera que todos los maestros de nuestro país estuviéramos informados, porque a veces es falta de información por la que decimos, ay, es que es una prueba más, va a ser más trabajo, va a ser pues vamos por así decirlo, vamos a perder a lo mejor cierto tiempo en aplicar la prueba, y no le vemos lo que viene detrás de, ¿verdad? Todo lo que nos va a brindar, todo la gama de análisis que nos permite tener lo que ya durante toda esta sesión se ha estado analizando, ¿verdad? Entonces, ojalá que todos los maestros tuvieran la oportunidad de conocer a fondo las bondades que nos ofrece esta evaluación diagnóstica, para que podamos darle la importancia que es pues redundando esta evaluación para la formación de nuestros alumnos. Y eso es todo. Muchas gracias, maestra Rosalia Cabrera. Para cerrar este bloque de comentarios, le pido al maestro Francisco Montes que nos haga sus comentarios. Claro que sí, con gusto. Bueno, yo quisiera partir de dos palabritas: evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica nos va a ayudar a nosotros como docentes, como equipos de supervisión, como autoridades educativas, a conocer las fortalezas y áreas de oportunidad tanto de niños, docentes y de nosotros como equipos de supervisión, ¿sí? No es la evaluación diagnóstica un instrumento para comparar la escuela X con la escuela Y o con la escuela C. No, creo que esa parte no la debemos de borrar. Debemos de decir, la evaluación diagnóstica es para mí, principalmente para el docente, para mejorar su práctica docente, y también para el colectivo docente, para poder encaminar una ruta o un plan de intervención que le ayude a mejorar sus resultados para ellos, pero no tiene que ser un punto de comparación la evaluación para poder determinar si mi escuela está bien o está mal. No, creo que esa parte debemos dejarla bien clara. Otra de las cosas, para poder llegar a las orientaciones didácticas, yo me planeo en mi cabecita una idea. Primero, conocer o capacitarme. ¿Y cómo me voy a capacitar con referente a la evaluación de Mejor Edu? A través del taller autogestivo de evaluación en educación básica para niñas, niños y adolescentes. Una vez capacitado con el taller, ahora sí puedo conocer los instrumentos, los puedo explorar, los puedo aplicar con mis alumnos, pero no nada más aplicarlos y ya tengo los resultados. No, tengo que analizar, reflexionar las áreas de oportunidades y fortalezas que en varias ocasiones durante esa transmisión lo he mencionado. Y llegamos a la parte de las orientaciones didácticas. Ya nos lo mencionaba el maestro Andrés. Estas orientaciones didácticas no nada más es, las tengo, sí, las tengo en mi computadora, las tengo en mi correo, en mi carpeta digital o de manera física, y ya. No, tengo que explorarlas, tengo que ver qué viene dentro de estas orientaciones, qué me pueden brindar a mí como docente para poder mejorar mi enseñanza, ¿no? Mi guía hacia con mis alumnos. En ese sentido, voy a mencionar el ejemplo de nuestra zona. Nosotros dejamos muy en corto las orientaciones didácticas. Se las dimos a conocer, hubo una capacitación, ¿sí? A algunos docentes, pero hasta ahí. No fuimos más allá. Entonces creo que también la parte como directores, como equipos de supervisión, y lo hablo de esta manera porque integro este equipo de supervisión, debemos dar ese paso, ¿no? No nada más brindar los materiales, sino inmiscuirnos en estos materiales para poder ayudar a estos docentes a reconocer cuáles son las áreas de oportunidades de su grupo y ahora sí, poder saber qué orientaciones me van a servir y poderlas aplicar durante cierto periodo. Puede ser de aquí al primer momento, de aquí a enero, febrero y así sucesivamente, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que yo, así como la maestra Elia, abono a que le demos la oportunidad. Nosotros se la dimos aquí en la zona número 12, Santa María del Oro, en Nayarit, le dimos la oportunidad, vimos resultados, vimos un poco de mejoría. No vamos a dar un brinco grande, no,
es poco a poco. Y entonces, sí, dense esa oportunidad de conocerlo. También fuimos parte de ese pilotaje de las preguntas abiertas en unas escuelas. Creo que también eso ayuda. Entonces, creo que con todo esto vamos dándole la oportunidad. Es un buen instrumento que nos puede brindar muchas, muchas cosas. Y voy a cerrar con una pequeña frase que un maestro desde el año pasado me impactó y me ha dejado muy movido, ¿no? Esta evaluación para él, y así lo mencionó, dijo, palabras más, palabras menos, que por ejemplo descubrió que él estaba enseñando como él aprendió en las clases. Entonces dijo, me tengo que mover mis estrategias de enseñanza. No puedo estar enseñando como a mí me enseñaron. Tengo que cambiar mi práctica docente de acuerdo al mi contexto y al tiempo. Gracias a todos. Muchas gracias, maestro Francisco Montes. Muy, muy bonito su cierre, porque sí creo que es el sentido de las evaluaciones, que podamos incorporarlas en nuestra práctica y en nuestra reflexión personal para la mejora del trabajo que hacemos con nuestros estudiantes. Bueno, finalmente quiero dar paso a algunas de las preguntas que han hecho las personas que nos acompañan desde YouTube. Cuando yo me asomo al chat, lo que veo es una ráfaga de comentarios, pero afortunadamente varios de los especialistas que desarrollaron las evaluaciones me han estado ayudando a sistematizar, agrupar algunas preguntas. Entonces, aunque ya nos extendimos mucho, voy a dar pie para que nos lean ellos algunas de las preguntas y podamos tratar de dar respuesta a ello. Sobre todo las cosas que inquietan más para poder operar con mucha tranquilidad, con mucho conocimiento sobre esto. Las preguntas que no alcancemos a contestar, por favor, acérquense a la página de Mejoredu que les acabo de pasar. Vamos a seguir colocando materiales y pronto vamos a poner también a poder poner ahí una dirección para poder recibir sus preguntas directamente si estas no fueran respondidas a partir de los materiales que estamos colocando. Vamos a poner, a partir de lo que está sucediendo hoy en el chat, una lista de preguntas hechas frecuentemente y sus respuestas. Así es que acérquense a la página de Mejoredu y de la evaluación diagnóstica. Entonces, le pido a mis colegas que, por favor, nos planteen algunas de las preguntas que hizo el público. Juan Bosco, adelante, cuéntanos, Juan. ¿Qué tal? Buenos días a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Hay algunas preguntas relacionadas a la implementación de esta evaluación y en particular algunas que son muy recurrentes, que por ejemplo nos es la maestra Maribel, nos las el maestro Alejandro en el chat. Es, primero, si la aplicación es obligatoria, si hay una fecha límite para aplicar esta evaluación. También quieren saber si es necesario aplicar a todas y a todos los estudiantes o a una muestra de la escuela. ¿Y a qué se refiere la aplicación cuando se habla de una muestra representativa? Y finalmente, quieren saber cuál es la extensión aproximada de los instrumentos, porque nos comentan que al revisarlos en el año pasado, en el ciclo escolar pasado, les parecieron que algunos eran un poco largos. Esas son las dudas generales. Hay más, pero creo que estas fueron más recurrentes y pienso que son muy importantes de contestar. Muchas gracias, Juan. Te pido que te conserves en pantalla para que si ves que algo de lo que yo contesto no responde a todas estas preguntas, me auxilies para completarlo. Bueno, en principio se está buscando que los instrumentos no sean muy largos, pero sí hemos recibido recurrentemente la notificación de que les parecen a veces muy largos. Recuerden que ustedes pueden hacerlos como ustedes quieran, los pueden modificar, o bien pueden hacer la aplicación de los instrumentos en más de 2 sesiones. En las guías que se les proporcionan por parte de la Secretaría, se plantea que sean 2 sesiones de aplicación. Los instrumentos tienen entre 30, 40, 50 preguntas, dependiendo del grado educativo. En los grados más bajos tiene menos preguntas, en los grados más altos tiene más preguntas. Está previsto, les digo, que sean como para 2 sesiones, pero ustedes pueden decir, para mi grupo, yo prefiero que se aplique en un mayor número de sesiones, ¿no? El tipo de estudiantes con el que yo trabajo requiere más tiempo. Lo que nos importa aquí no es que el alumno sea veloz, sino ver qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. Si ven ustedes que requieren más tiempo que el que se le está dando, sin angustias, denle más tiempo para que responda. No es una prueba de velocidad,
es una prueba para identificar qué saben y qué no saben, ¿no? Por otra parte, algunos de ustedes tienen instrumentos que se aplicaron el año pasado, ya hicieron el esfuerzo de imprimirlos, los tienen ahí. Para el caso de primaria, los instrumentos de lectura y matemáticas son similares a los de la aplicación pasada. En este caso, estamos agregando solamente las preguntas abiertas, pero estas preguntas abiertas se están poniendo aparte para que usted no tenga que volver a imprimir. Si tiene material del año pasado, puede aprovecharlo. En el caso de secundaria, sí hicimos algunos cambios a las evaluaciones, se ajustaron un poco, se redujeron un poco, con la idea justamente de que las preguntas abiertas no vayan a ser un problema grande. Quiero decirles que vamos a ir avanzando porque estas evaluaciones lo que van a buscar es irse acercando a ser cada vez más materiales de aula. En el futuro, nosotros tenemos previstos, en el futuro no tan lejano, en un mediano plazo, tenemos previsto ir generando más que pruebas completas, bancos de reactivos para que los docentes puedan tomar de ahí las preguntas que ellos quieran y las apliquen cuando quieran. Otra vez, respecto a las fechas de aplicación, las fechas sugeridas y sobre todo para la muestra representativa son del 5 al 15 de septiembre. ¿Por qué el 16 ya no, si es viernes? Pues porque vamos a estar dando el grito, seguramente todos, pero en estas fechas. Ahora, usted ve que sus alumnos requieren otros tiempos diferentes o en su escuela no entraron en estos tiempos, sino que por cuestiones todavía relacionadas con la pandemia o con otras cosas, las actividades escolares no permitieron aplicarlas. En este momento, aplíquelas después, ¿no? Que yo quiero aplicar esos instrumentos además dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, para ver cómo van mis alumnos, hágalo. Las pruebas son suyas, hágalas suyas y utilícelas como usted quiera. Ahora, sobre la muestra representativa. La muestra representativa incluye solamente unas pocas escuelas. Estas escuelas son elegidas aleatoriamente. Para que la muestra sea representativa, es totalmente al azar. Las escuelas no dicen yo quiero participar en la muestra representativa, sino que es una muestra al azar. Si usted está en una de estas escuelas, se le va a notificar. Y lo que quisiéramos es que esas escuelas apliquen en la mayor cantidad posible de estudiantes de esa escuela sus pruebas, las que corresponden al año y tal como son, independientemente de que usted para sus resultados de grupo haga adaptaciones a los instrumentos. Al interior de la escuela conviene que se haga una aplicación solamente a algunos alumnos o a todos. Nuevamente, ahí no es, como me gustó mucho como lo dijo el profesor David Valente, no les vamos a pedir cuentas de lo que hagan al interior de la escuela, ni el director ni el supervisor les va a pedir cuentas. Lo que queremos es que usted las aplique según lo que usted necesita. Que llegaron 10 alumnos, pero usted tiene inscritos 20. ¿Estaría bueno aplicarles a esos 10 para ir viendo cómo está la cosa? Pues a lo mejor que sí, usted véalo desde sus circunstancias específicas si conviene, y a lo mejor cuando vengan los otros, les aplica a los otros. O no tengo para aplicarle a todos los estudiantes, ¿puedo aplicarle solamente a 10? Sí, porque a lo mejor aplicarle a 10 que sean surtiditos le puede dar una idea de cómo está el grupo completamente. Si usted no tiene oportunidad de aplicarlo a todos, aplicarlo a algunos ya es ganancia. Usted no tiene que generar una muestra representativa al interior de la escuela porque es una práctica compleja, requiere muchos elementos a los que no podemos llegar con esta breve plática, pero usted sí puede hacer uso de su criterio profesional y decidir a cuántos y a cuáles alumnos quiere aplicarles para tener la mejor visión de qué es lo que saben y no saben sus estudiantes y poder hacer una planeación más correcta. Más o menos por ahí, Juan Bosco, ¿te parece que contestamos las diferentes preguntas? Tengo comentarios del profesor David y de la maestra Lucy sobre esto que se acaba de comentar. Maestra Lucy, adelante, y después el maestro David. Bueno, sobre lo de las preguntas largas, fue algo recurrente durante las mesas y fue una queja continua de los docentes, ¿no? Primero, que los textos que los niños que debían de leer eran demasiado extensos y bueno, para eso nos dieron toda una justificación en cuanto al nivel de desempeño de los niños en cuestiones de lectura y a un número determinado de palabras y etcétera, que debían de leer para que realmente el reactivo recuperara esta unidad de análisis y todos los lo que necesitaban para definir, perdón.
Y luego la tipografía, dijimos, es que la tipografía o el tamaño de la letra no es el que se debe de usar porque no corresponde. Y entonces también nos decían, bueno, si lo hacemos más grande, son más hojas, pareciera más extenso y entonces se hace un instrumento para impresión mucho más grande, ¿no? Entonces hay toda una justificación al respecto de eso que tal vez cuando nosotros lo vemos de cerca de las personas que lo están diseñando, lo entendemos, ¿no? Y entonces en esta cuestión, bueno, pues sí es necesario la extensión de algunos textos, pero como dice Andrés, bueno, pues estamos en la libertad de decir y decidir si no los queremos utilizar, ¿no? Pero solamente eso. Muchas gracias, maestra Lucy. Le pido al maestro David que haga sus comentarios. Maestro Andrés, creo que fue muy claro, muy pertinente en todos los aspectos. Hay apertura, hay disponibilidad, con esta prueba de diagnóstica con mejorado, solamente hay inclusión. No hay más. Hay inclusión en todos los aspectos. Pero hay una pregunta un aspecto que no se abordó tajantemente. ¿Es obligatorio? Yo no quiero decir si es obligatorio o no es obligatorio. Yo lo dejaría a la reflexión. ¿Cuál? Yo, como docente frente al grupo, me aventuraría, así saliendo de una pandemia, a empezar a trabajar con mis chicos, con mis chicas, en mi escuela, a rajatabla, sin más ni más. Llegan, aquí está su tema, vámonos. Es una pregunta que hay que hacerse pujantemente. Tengo una herramienta, vamos a ver qué tengo. Creo que el proceso de obligatoriedad se lo tiene que dar el maestro. El maestro tiene que reflexionar, tiene que tener sus propias concepciones bien fundamentadas y decir, no tengo que, voy a, tengo otra opción. Esa sería mi respuesta en cuanto al proceso, si es obligatorio o no. Alguien puede preguntar, pero yo tengo una mejor opción. Adelante. ¿Cuál es? Y aludo a lo que comentaban maestras del año pasado de primero. Mis maestras de primero decían, ¿y yo qué? ¿Cómo? ¿Qué le dijeron a los maestros de segundo? Presta. Presta. Y entre sus fichas que traían de preescolar, porque en preescolar hacen toda una tira descriptiva de cómo van los niños, ¿no? Bueno, presta preescolar, presta mejorero. Maestro, ¿puedo aplicar? Que miren, no sé si pueden aplicar o no. Yo sé que es un entendido de segundo en adelante, pero si ustedes quieren adelante. No me dijeron que no, entonces si lo aplicamos, puede ser que sí, adelante. Y ellas hicieron su prueba en base a algunos ítems de mejoreo de segundo, los bajaron junto con lo que deben de saber los niños en primero y bajarlos hasta lo que traían de preescolar y armaron su pruebita. Y por ahí tenemos un compañero que se le da esto de la programación en sus aspectos básicos y miren muchachas, van a hacer esto, órale, adelante. Y por ahí medio le jugamos a mejorero, pero salió algo padre de ese aspecto para primer grado, porque es muy complicado, porque los niños en primero, pues viene el preescolar y sí, es muy complicado el hacerles una prueba estandarizada, pero en base a todas las pruebas abiertas, en base a tienes que escribir, tienes que dibujar, tienes que iluminar, tienes que escoger, tienes que puntualizar, y en la prueba dirigida se lograron muy buenos aspectos. Yo eso es lo que diría en obligatoriedad. Hay que ser, como estos hay que ver si, ¿a qué le apunto yo? Gracias. Muchas gracias, maestro David Valente, y le agradezco especialmente que haya retomado este cachito que no consideré sobre la obligatoriedad. Me quedo con algo que usted dijo y que me parece que es lo correcto en este caso. No se trata de que sea obligatoria, sino más bien que haya convencimiento. Si los instrumentos que nosotros ponemos a disposición de ustedes les sirven, les son útiles, les hace sentido aplicarlos, qué bueno que los apliquen. Si tienen otras opciones y les parece que las otras opciones funcionan mejor, adelante. Probablemente pueda haber algunos intercambios entre varios instrumentos, como lo que comentaba el maestro David, que se pueden aprovechar para algunos grados en los que todavía no hemos ingresado como primero de primaria. Muchas gracias a ustedes por estas participaciones y le doy la palabra ahora a otro de mis colegas de Mejor Edu, que nos va a hacer un segundo grupo de preguntas
que hizo el público. Adelante, Kisi Guzmán. Muchas gracias. Pues de antemano agradecer a todas y a todos los profesores por su prolífera participación en el chat, a nuestros panelistas, por supuesto, y también siguiendo la dinámica de agrupar una serie de comentarios y preguntas. Reiteradamente se cuestiona en qué sentido estos instrumentos son válidos, dados los cambios curriculares por los que estamos atravesando. Por ejemplo, el maestro Jesús Ramos nos plantea qué no serían estas evaluaciones como poner vino nuevo en botellas viejas. Y de la mano a esta pregunta, hay un cuestionamiento acerca de la pertinencia de formación cívica para segundo de primaria, porque como comenta la maestra Ada García, parece que en algunas escuelas pues no se implementó esta asignatura. Esa es una primera pregunta. Te hago la segunda, que tiene que ver con adaptaciones de los instrumentos. La maestra Flor Angélica Molina creo que sintetiza una preocupación que se manifestó en el chat en términos de cuáles son los límites de estas adaptaciones que pueden realizar los centros escolares para que estos no pierdan validez y confiabilidad. La maestra Flor Angélica nos señala es que si quitamos o ponemos material que ya está estructurado con ciertos reactivos y de cierta manera, ¿qué tanto se atenta contra esta confiabilidad? La tercera pregunta, el tercer bloque de preguntas, tiene que ver con la atención a población con necesidades educativas especiales. Entonces nos preguntan, como la maestra Miriam Muñoz, de qué forma estas evaluaciones diagnósticas pueden ser empleadas para trabajar con este sector de la población, pero nos dice que si es factible, en realidad cómo se registra para que no se confunda el resultado con el del resto del grupo. Son 5 preguntas, no sé si nos quedamos con estas 3 o te hago las 5, maestro Andrés, ¿cómo ves? Yo creo que estas 3 que nos haces, Kisi, ya son muy demandantes. A lo mejor hasta ahí lo dejaría. No vamos a poder dar respuesta a todas las preguntas aquí, pero vamos a ir buscando colocar en la página de Mejoredu de evaluaciones diagnósticas las mayores y mejores respuestas que podamos a todo lo que vamos detectando en el chat. Muchas gracias, Kisi. Entonces voy a dar respuesta a estas 3, digamos, familias de preguntas que nos estás planteando y le pido a nuestros invitados docentes que si quieren hacer algún comentario sobre alguna de ellas, levanten la mano también. Yo voy a estar tratando de observarlo. Bueno, lo primero sobre si estas evaluaciones son válidas ante los cambios curriculares. Bueno, recordemos que ahorita tenemos un currículo que sigue siendo el que se aplicó en años anteriores. Es un currículum que tiene para algunos grados el que salió en cierto año y para otros grados el que salió en otro año. Todo esto fue considerado por los especialistas que participaron en hacer estas evaluaciones y ese es el currículum que todavía está vigente. Sabemos que va a haber una evaluación, un desarrollo piloto del nuevo currículo. De hecho, Mejoredu va a participar en hacer un seguimiento de ese piloto, pero esa es harina de otro costal. Pero de momento, estas evaluaciones son adecuadas para el currículo vigente. Ahora, ¿qué pasa en escuelas que hayan hecho adaptaciones curriculares? ¿Qué pasa en las escuelas que tienen niños con necesidades especiales? Bueno, ahí otra vez no hay ningún límite para las adaptaciones que ustedes hagan a estos materiales. Si ustedes me dicen de todas las preguntas que me propuso Mejoredu, nada más una me gusta y todas las demás las voy a rehacer yo, está perfecto. A lo mejor alguien me dice, no voy a usar las preguntas de Mejoredu, pero voy a utilizar sus tablas de información sobre lo que están evaluando para desarrollar mis propias evaluaciones de otra manera. Está perfecto, no hay ningún problema con esto. Ustedes pueden hacer todas las adaptaciones que requieran a los instrumentos. Ahora, ¿se pierde validez y confiabilidad? Si estamos hablando de una información agregada, para agregar la información en la muestra representativa, ahí sí les pediríamos que las escuelas que vayan a participar en esa muestra, que son unas pocas, busquen aplicar las pruebas tal como están para fines de esa prueba representativa, pero para los fines internos de aprendizaje de los estudiantes y conocimiento de los docentes, hagan todas las adaptaciones que ustedes quieran a nuestras evaluaciones. ¿Cómo podemos hacer adaptaciones cuando hablamos de niños
que tienen necesidades especiales. Bueno, ahí la maestra Lucy Zamudio sabe mucho más que yo del tema, pero algunas ideas que han salido a lo largo del tiempo de diálogo con diferentes especialistas es que en alguna escuela, por ejemplo, si tienen niños con debilidad visual, pueden utilizar macrotipos, es decir, imprimir en tamaño muy grande estas evaluaciones para que el niño pueda leerlo con cierta facilidad. Alguien puede leerle a los niños que no pueden ver o que tienen debilidad visual. También a los niños que tienen dificultades motoras, alguien les puede ayudar a llenar las hojitas de respuesta. Claro, siempre tratando de que sea el niño el que está respondiendo y no, pues yo la lleno y yo respondo, sino que el niño es el que participa. Puede haber muchas adaptaciones, se puede dar más tiempo para niños que a lo mejor tienen todavía no el desarrollo completo de la lectoescritura, o como bien nos decía la maestra Lucy hace rato, si yo tengo un niño que está en quinto de primaria, pero cognitivamente su maestra reconoce que tiene unas habilidades de otro grado, le puede aplicar prueba de ese otro grado. Ustedes pueden utilizar toda la creatividad que quieran para modificar estos instrumentos o para utilizarlos de diferentes maneras que sean sensatas, que les hagan sentido a ustedes en su grupo y en su contexto. Más o menos creo que con esto daría más respuesta a estos 3 bloques de preguntas. No sé si alguno de nuestros invitados quiera agregar alguna cosa. Adelante, maestra Rosaelia Cabrera, y luego el maestro David Valente. Sí, gracias. Pues yo nada más apoyar ahí un poco en lo que se comentaba acerca de la pertinencia del instrumento según el plan y programa vigente, ¿verdad? Cuando ahí tuvimos la oportunidad de participar en el análisis de los reactivos, de hecho, se hacía ese análisis y se revisaban los libros para ver si tal concepto se manejaba en el grado. Por ahí hubo una discrepancia de que cierto contenido no se manejaba, ahorita no recuerdo muy bien, pero al parecer en tercer grado, y se revisó el libro de texto, y ahí se comprobó de que sí, o sea, efectivamente sí estaba el contenido en el libro del grado, y con eso pues yo puedo dar fe de que sí van acorde a los planes y programas vigentes. Muchas gracias, maestra Rosaelia Cabrera. Le pido sus comentarios al maestro David Valente. Dentro de Zacazonapan tenemos nosotros un campo. Su director Ernesto Marcos siempre nos ha apoyado con esos niños que requieren una atención especializada. De hecho, hay varios municipios que llevan los niños ahí para que sean atendidos, porque hay especialistas que se encargan de ello, de atenderles, de adaptarles el currículum y todo. Pero en la escuela tengo un niño que debiese de ir al CAP, pero no, está en mi escuela. Él dijo, yo quiero aquí. Tiene problemas de lenguaje, tiene muchas barreras, y se ha tratado de que la escuela no sea quien pone esas barreras. Siempre el maestro Marco nos ayudaba con la orientación inicial, viene así y aprendí esto, pero el ciclo escolar pasado no. Decía la maestra, es que estoy aplicándole a mi niño la prueba de mejorero y no voy a respetar el tiempo, me voy a tardar más con él. Y respondió perfecto. Se captó lo que él sabía de manera puntual, a dónde había llegado, qué había avanzado. Con todas las adaptabilidades que decía el maestro Andrés, sí es posible, sí es posible. Nosotros en la escuela lo hicimos, cualquiera lo puede hacer. Gracias. Gracias, maestro David Valente. Pues vamos a un último grupo de preguntas del público y le pido, me parece que a mi compañera Mariana Zúñiga, que nos plantee estas preguntas. Adelante, Mariana, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes y muchas gracias por su presencia. Tenemos a más de 3,000 usuarios conectados y eso es algo que nos da mucho gusto. Yo recuperé algunos comentarios de las maestras y maestros acerca del proyecto y de cómo enfocar la evaluación. La maestra María Lucila Coamatzi Cortés nos dice dejar de tomar la evaluación como la herramienta para asignar una calificación. Debe ser parte del proceso educativo. El maestro Ernesto Javier Estrella nos dice
No se debe exponer que el curso pasado no se tuvieron buenos resultados. No se pretende tener la percepción acerca de si somos buenos o malos, sino la necesidad de detectar qué queremos reforzar. La maestra Sara Orozco nos dice que la evaluación diagnóstica es súper importante para identificar el impacto de la pandemia en los chicos. Y la maestra Silvia Angoa, que es un gran proyecto con aprendizajes situados y que el compromiso es un trabajo colectivo. La maestra Jenny nos dice que es interesante poder escuchar los diversos contextos escolares de los maestros invitados y también que es una información muy oportuna que llega a aclarar las dudas ante el nuevo ciclo escolar. Y finalmente la maestra María Viviana Ramos Romero nos dice que si podemos compartir la presentación, con mucho gusto. Ahora, yo quisiera, en segundo término, comentar algunas inquietudes respecto al sistema en línea de 2021. Y nos dicen que el año anterior la plataforma tuvo muchos detalles al subir información y contestar los reactivos. Si se han corregido estos detalles, y de parte de la Supervisión Escolar de Primarias de Colima nos dicen que la versión anterior tenía problemas con la generación de reportes, que no generaba las gráficas, y si en esta nueva versión ya están corregidos estos errores. Muchas gracias, Mariana. Pues muchas gracias por los comentarios que me parecen muy certeros por parte de todos ustedes asistentes a esta presentación, a esta mesa de análisis. Para responder a las dos preguntas, con mucho gusto vamos a compartir la presentación. Como ustedes saben, pues en YouTube se va a quedar este video para que ustedes lo puedan ver. Más allá de eso, no es ningún problema para nosotros, la pura presentación tal cual para que ustedes la puedan mostrar a otros docentes, platicar en torno a ella, aprovecharla como ustedes quieran. Yo creo que la vamos a colocar también en la página web de Evaluaciones de Mejoredu. Y sobre la plataforma informática, sí nos llegaron el año pasado algunos comentarios de docentes que no habían logrado utilizarla de la manera en que se esperaba. Fuimos muy cuidadosos de tomar nota de esto y la plataforma de ahora está totalmente renovada. Denos la oportunidad de servirles con esta opción de plataforma informática para la aplicación en línea. Esta va a ser abierta a partir del día 5 de septiembre y ustedes podrán ese mismo día inscribirse y aprovecharla. Por favor, no dejen de mirar las páginas de Mejoredu y de la Secretaría de Educación Pública respecto a estas evaluaciones diagnósticas para ir viendo dónde se coloca la información para poder utilizar una u otra alternativa. Y bueno, pues esto ya se tardó bastante, pero es porque estamos muy contentos con ello. Le voy a dar la palabra a la maestra Lucy Zamudio para que haga unos comentarios. Adelante, maestra. Bueno, al respecto de la generación de reportes, rapidísimamente, creo que podría deberse a que salía de manera como en segundo plano el Crystal Reports, que era la foto de un señor así calvo, que estaba agachado, y bueno, para quien es visual, y entonces si no instalábamos el Crystal Reports, no se generaban los reportes. Había veces que en algunas máquinas salía en segundo plano y no veíamos la instalación. Y entonces nos la brincábamos y capturábamos todos los alvéolos con la frustración subsecuente de que no nos iba a generar el reporte. Eso sucedió, no es por las máquinas, si son viejas o etcétera, etcétera, generalmente era debido a eso. Y por ahí vi también una que decía que si se tiene que capturar en diferentes máquinas o solamente en una. En el caso de nosotros que teníamos por grado 3 grupos, sí les recomiendo que se capturen una sola en esta parte, por grado, digamos, por grado, y aunque se capturen en diferentes por grado, pero que ya se pueda concentrar en una sola todos los resultados para que salgan de manera conjunta y se pueda hacer el análisis desde el aula, desde un grupo, luego el grado y finalmente de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, solamente aclarar porque sí son temas que a veces como docentes nos causa así como poco de nervios, ¿no? Y además implica trabajo y hay veces que es trabajo inútil al final. En ese sentido, técnicamente hablando, ¿no? Nada más. Muchas gracias, maestra Lucy Zamudio. Bueno, pues para terminar esta mesa de análisis tan copiosa y tan concurrida, les agradecemos mucho su asistencia. Le quiero pedir a la doctora Etelvina Sandoval que nos comparta algunas reflexiones de cierre. Adelante, doctora Sandoval. Muchas gracias. Muy breve. Yo quiero decirles que este día ha sido muy productivo para repensar la evaluación que queremos y nos ha servido mucho, por lo menos a mí,
escuchar a estos maestros tan comprometidos y que vienen de distintas experiencias y perspectivas y que hemos hablado sobre un tema que a todos nos interesa y que ha servido también para conocer una propuesta de evaluación distinta, creemos que distinta, pero que estamos perfeccionando, construida desde la Mejor Edu. Yo quiero agradecer a los docentes y a las docentes que están aquí en esta mesa, que ahora nos acompañaron, de los que solo escuchamos una pequeña parte de sus experiencias profesionales y de sus preocupaciones por todo lo que nos han enriquecido con sus vivencias sobre la evaluación. Además, también a todos aquellos que nos han estado viendo y que sí hubiera sido genial que esto estuviera en el Consejo Técnico. Quisiera destacar solamente 3 cosas. Primero, tenemos una realidad que nos muestra un mosaico multicultural y lingüístico, y ante el eminente regreso a clase resulta imprescindible pensar en una evaluación flexible que pueda situarse en los distintos contextos. Por otro lado, también pensar en la evaluación como una parte esencial para partir del error y para poder mejorar, no para clasificar o para recriminar, sino para generar acciones pedagógicas que permitan al alumno transitar en su propio proyecto de aprendizaje. Esto nos lleva a la necesidad de cambiar la percepción construida a lo largo del tiempo de la evaluación como una carga administrativa más, que luego decimos acátese pero no se cumpla, ¿verdad? Que requerimos hacerla nuestra, que necesitamos adecuar aquello que no corresponde a nuestras realidades, pero que necesitamos utilizarla como una herramienta abierta para nuestro trabajo profesional. Nosotros estamos presentando ahora una evaluación que representa un parteaguas respecto a las evaluaciones anteriores. Permite tener un análisis amplio de la situación de aprendizajes de los estudiantes para tomar decisiones. Esto puede fortalecerse si se conjugan con evaluaciones estatales o nacionales, como nos lo dijo el maestro David, que van a proponer, que van a acompañar este fin. Entonces, creemos que vamos avanzando de manera conjunta en un proyecto que la evaluación, igual que toda la educación, requiere articular voluntades y requiere articular saberes y conocimientos. Que no hay instrumentos perfectos, pero contar con una evaluación guía nos va a permitir orientar el rumbo de este proceso importante para poder tomar decisiones y replantear la enseñanza. Terminaría diciendo que a Mejor Edu nos interesa contribuir a apoyar el trabajo de los maestros y de las escuelas, que nos interesa construir considerando la educación real, que nos interesa construir al lado de los profesionales de la educación como Lucy, Rosaelia, David, Francisco y todos los que en este momento están. Esta educación real que sucede en el día a día y que ustedes viven. No queremos ser una carga de trabajo más, queremos ser un apoyo para su trabajo profesional. Que además decirles que nosotros tenemos mucho más trabajo ahora, la evaluación que atiende una unidad, la unidad de evaluación diagnóstica fue el centro, pero también trabajamos formación continua, mejora de las escuelas, indicadores de resultados, entre otras cosas. Terminaría diciendo que la evaluación es una deuda pendiente del sistema educativo nacional y hago un llamado a que construyamos juntos, a que podamos atender esa deuda pendiente para poder de manera conjunta tener una evaluación significativa y contextualizada. Desde la Comisión Nacional para la Mejora Continua les agradecemos mucho su participación en los planos en que hayan estado, como ponentes, como panelistas, pero también como público y como gente que pueda difundir esto. Creo que solamente entendiendo que la educación es tarea de todos, podemos avanzar en momentos en los cuales la educación requiere fortalecerse después de haber salido de un proceso que todavía no hemos salido, de un proceso muy difícil que nos ha cambiado muchas de las certezas. Juntos avanzaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus reflexiones finales, doctora Sandoval. Pues a mí solo me resta agradecerle la participación a nuestros invitados. Gracias, maestra Lucy Zamudio. Gracias, maestra Rosaelia Cabrera, maestro David Valente, maestro Francisco Montes. Muchas gracias a todos por sus reflexiones y también a los que nos han seguido a través de la conversación virtual. Les quiero decir que Mejor Edu va a instalar una mesa técnica para atender
todas sus dudas o problemas que tuvieran en la aplicación en línea y en las otras aplicaciones, por favor, vean con frecuencia nuestra página web de evaluaciones en Mejoredu. La liga, otra vez, está hasta arriba del chat. Y estamos para atenderles todas las dudas que hemos visto aquí. Vamos a tratar también de colocarlas, las respuestas en ese chat. Y pues buenas tardes a todos, que estén muy bien, cuídense mucho. Muchas felicidades, salió muy bien. Gobierno de México.